Comenzamos el 2023 con un privilegio que es compartir nuevamente este espacio juntos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la mayor responsabilidad que podemos tener. Y es que desde el jardín del Edén, Adán y Eva fueron los responsables de administrar todos los recursos. Qué bonito privilegio poder nombrar a aquellos animales, poder tener que arar todas esas tierras. Y a medida que el tiempo ha transcurrido, cada uno de nosotros somos administradores de los recursos del Señor. Dios nos anima a que podamos continuar con esta labor y que podamos seguir hasta que su obra avance. Es increíble cómo cada uno de nosotros somos responsables de todos los recursos que tenemos en la tierra, y eso es lo que vamos a estudiar en esta primera lección de este nuevo folleto, que es Administrar para el Señor hasta que venga. Vamos a estar estudiando cómo ser parte de la familia de Dios. Todo eso, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Pero ahora sí, comencemos este estudio a la luz de la Biblia. Estamos acá para compartir esta primera lección, y es que vamos a comenzar por todo lo alto. Tenemos acá a nuestro amigo y nuestro pastor David Silva, que nos va a estar acompañando en esta lección, en este primer repaso del año, ¿verdad, pastor? Así es, qué gusto estar con ustedes, un gusto dirigirme a los amigos que están siguiendo, por supuesto, esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Y bueno, mi nombre es David Silva y estoy aquí para poder responder algunas preguntas, apreciado Jarvison. Claro que sí, pastor. ¿Qué le parece si aprovechamos al máximo el tiempo y comenzamos entonces con la primera parte de esta lección? Sabes que durante la semana estuvimos viendo que hay 3 títulos en la cual se refiere a Dios, y eso nos dejó varias preguntas, nos dejó varias cosas por indagar. Hablamos de un Dios creador, de un Dios Padre, de un Dios Señor, pero ¿acaso entonces eso significa que no somos dueños de las cosas que poseemos? O si somos responsables, ¿por qué debemos rendir cuentas? Ampliemos un poco más ese primer punto para luego continuar, pastor. Buena pregunta, ¿no? Porque en realidad, en esencia, cuando una persona se entrega a Cristo a través del bautismo, se convierte en coheredero de la patria celestial. El libro de Efesios, el capítulo 2, dice que cuando la persona pasa por la experiencia del bautismo, se hace merecedor también de la herencia de Dios. Pero ¿de qué herencia estamos hablando? No solo estamos hablando de la salvación, que de por sí ya se da al aceptar a Cristo, sino también de todo lo que viene a ser los tesoros del cielo. Aquellos tesoros que en un momento, incluso en Apocalipsis, Juan mencionaría, ¿no? Calles de oro, calles de mar de cristal, y todo eso lo que implica los tesoros en el cielo. De alguna forma, nosotros no podríamos administrar todo lo que hay en el cielo si no somos capaces de administrar lo poco que tenemos en la tierra. Entonces, la idea es que Dios nos encarga, nos da desde un trabajo hasta una familia para administrarlas, para ser capaces de administrar todas las riquezas que Él ha reservado para nosotros en el reino de los cielos. Yo creo, pastor, que tenemos entonces que ver esta familia como una empresa, ¿no? Pudiésemos decir que la primera empresa fue instituida por Dios en el Edén, porque Dios le dio a Adán y Eva ciertas responsabilidades, ¿no? Correcto, ¿no? De hecho, cuando vamos viendo el Edén, vamos viendo que Adán se encargaba de ponerle nombres a todos los animales, Eva de ser el soporte emocional, la compañía para Adán, y había ciertas funciones. Mientras ellos estaban unidos, mientras ellos estaban de la mano, y cada vez que el enemigo los tentaba, siempre estaban fuertes, ¿no? La fortaleza de Adán descansaba en Eva y la fortaleza de Eva descansaba en Adán. Hasta el día cuando la mujer estuvo sola, y entonces Satanás la tentó, y sabemos el resto de la historia. El contexto: no es bueno que el hombre esté solo, por eso le haremos
ayuda idónea, y Dios le hizo justamente esa ayuda, porque la fortaleza es que estén juntos, lo dice Proverbios, ¿no? Porque más pueden dos que uno. Entonces el concepto de la familia tiene mucho que ver también con ello, ¿no? El concepto de unidad y de cómo esto, basado en la unidad, puede lograr grandes cosas dentro del campo de la administración, por supuesto. Entonces vemos a ese Dios creador y cómo instituye, cómo comienza a delegar responsabilidades desde un comienzo, pero también lo vemos desde un lado del Padre. Lo vemos como Padre de todo, de llamarnos hijos, de ser nuestro sustentador, nuestro guía. Usted que es Padre, ¿cómo cree usted que es reflejado ese aspecto de Dios hacia nosotros? Definitivamente es la mayor honra, ¿no? A ver, voy a simplificarlo de este modo, ¿no? Cuando mis hijos se equivocan y cometen errores, a veces da ganas de enviárselos al Señor y decir, Señor, ¿por qué no te los llevas? No, no, es broma. Pero no, de alguna forma, uno después va recapitulando y uno se comienza a cuestionar por qué amo a mis hijos. Y la respuesta es sencilla, ¿no? Por la esencia de ser padre. Y es que nosotros como padres no amamos a nuestros hijos porque se porten bien, o porque son buenas personas, o porque nos hacen renegar menos. Nosotros los amamos por la sencilla razón de que son nuestros hijos. Y es algo innato en el corazón del ser humano amar a los hijos. Nace de por sí. Es un sentido de paternidad. Y cuando hablo de paternidad no estoy hablando de un género en especial. Hablamos de mamá y papá, ¿no? Y lo mismo pasa con Dios. Que Dios nos ama a tal punto de habernos constituido sus hijos. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque es a partir de ahí que el ser humano tiene sentido. Su vida tiene un valor incalculable por ser hijos de un Dios maravilloso. Mío es el oro, dice. Mío es la plata, dice el libro de Ageo. Entonces, si Dios es dueño de tantas cosas, imagínense nosotros como herederos, ¿no? Es un privilegio, sin duda. Claro que sí. Entonces ya hemos visto a Dios como creador, lo hemos visto como padre, y hay un tercer pilar para llamarlo en esta primera parte, que es Dios como Señor, como dueño de todo, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Correcto. Y esa es la parte que nos cuesta aceptar. ¿Por qué? Y aquí está el punto de quiebre. Es fácil aceptar a Dios como Salvador. Es fácil aceptar a Dios como Padre. O sea, ¿quién no quisiera tener un Padre, no? Pero es difícil aceptar el señorío de Dios. El comprender de que hay un sentido de gobernabilidad sobre mí. Hay un sentido de soberanía sobre mí. Ese es lo más difícil. Porque nosotros es como decir, mira, Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu perdón, pero no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer mi voluntad. Y esa es la parte que le cuesta al ser humano, aceptar el señorío de Dios. Y este señorío va en todo el sentido, desde obedecer su ley para el beneplácito de nosotros mismos, hasta el tema o el factor económico. O en pequeñas acciones donde a veces tenemos que tomar decisiones y nos comenzamos a cuestionar y preguntamos, ¿esto que voy a hacer le gustará a Dios? Y de alguna forma ese señorío es el que nos cuesta aceptar. Yo creo que desde un comienzo la familia ha sido el ejemplo mayor, ha sido la institución, el plan original. Y me gustaría indagar un poco, pastor, haciéndole una pregunta que capaz parezca descabellada. Pero, ¿qué cree usted o cómo cree usted que fuese sido nuestra vida sin el pecado? ¿O cómo cree usted que fuese sido si ese plan de Dios fuese continuado el día de hoy? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaría pasando en esa gran empresa que era el objetivo principal? Cuando Dios creó a Adán y Eva, pretendía que todo fuese por un carril que lamentablemente el pecado desvió. Pero ¿cómo estaríamos ahora en ese
plan perfecto, para llamarlo de cierta manera? Mira, nunca me he planteado esa pregunta, ¿no? Pero yo pienso que, como toda familia, independientemente del pecado o que no haya pecado, pienso que toda familia siempre va a tener sus diferencias. Algunos creen que la armonía en el hogar es no tener, ¿no?, diferencias, ¿no? O no discrepar. No, la armonía es un resultado cuando, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros conflictos que puede haber en todo hogar, tenemos la capacidad de armonizar y equilibrar las cosas para que a esto que le hemos llamado familia funcione como un pedacito del cielo. Basado en eso, yo pienso que, de no haber existido pecado, las familias seguirían trabajando en ello, en armonizar tal cual armoniza la deidad en el cielo, ¿no? Pero, de alguna forma, el que haya pecado, el ser humano siempre busca ser como Dios, muy inconscientemente, ponerse al mismo nivel de Dios. Cuando fue tentada la mujer en el Edén, entonces el enemigo le planteó y le dijo: mira, no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Y a partir de ahí, la mujer vio que el árbol era codiciable y sabemos lo que hizo. Tomó del fruto y comió y trajo el pecado consigo. El ser humano busca siempre, de alguna forma, querer ser Dios de su propia vida, gobernarse a sí mismo, ¿no? Lidiar con ello. Entonces, de no haber existido el pecado, no tendríamos que luchar con el hecho de ponernos en lugar de Dios, sino darle la adoración que competiría a Dios, ¿no? Yo creo que todos somos mayordomos. Creo que cada uno de nosotros tenemos que rendir esas cuentas. Y antes de continuar, pastor, le voy a hacer una pregunta que tal vez es retórica. Pero si usted conoce el antepasado de una persona, si sabe que ha cometido robos, si ha cometido asesinatos, si ha cometido diferentes tipos de cosas, ¿tendría usted la confianza de dejarle, no sé, cuidar su casa por lo menos un fin de semana? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Aunque algunos dicen, no sé, ¿no? Dicen, más vale ladrón por conocer que, o mejor dicho, más vale ladrón conocido que ladrón por conocer, ¿no? Claro que sí. Entonces, si nos vamos a eso, nos damos cuenta que Dios nos ha dado a nosotros, a pesar de toda nuestra historia, vamos a llamarlo así, la responsabilidad de ser su mayordomo. ¿Podemos entonces ampliar este punto de la mayordomía de nosotros? Mira, lo bonito, yo pienso, ¿no? Lo agradable de la mayordomía es que no hay un requisito para ser llamados mayordomos. Lo que Dios siempre espera, a pesar de nuestros errores, es que el ser humano sea lo suficientemente responsable de asumir la administración y, de alguna forma, a pesar del error, poder enmendarlos, ¿no? Yo, cuando abro la Biblia y veo de tapa a tapa, hay muchas historias de mayordomía. Vemos, por ejemplo, cuando la gente le quita a Dios esa capacidad de señorío y le deja de adorar a Dios con lo que tiene, ¿no? Con lo material, con sus dones, con sus talentos, y siempre hay una consecuencia para ello. Pero también he podido ver que siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? De gente que de alguna forma le ha fallado a Dios y Dios le da una segunda oportunidad. Vemos a David, por ejemplo, al censar el pueblo, que era una atribución netamente divina, Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces, basado en lo que decías, ¿no? Si alguien, por ejemplo, me roba, ¿podría confiar en él? Un poco difícil, ¿no? Lo increíble es que Dios sí confía en nosotros. Es más, y espera restaurarnos la confianza, ¿no? A pesar de nuestros errores. Entonces es importante que en ese señorío de Dios reconozcamos a Dios con lo que tenemos, con lo que somos en esencia. ¿Sabe, pastor? Luego de haber hablado un poco de eso, ¿sabe? Hubo un momento en la lección de la semana que me llamó bastante la atención una parte, y creo que va bien pegado a lo que usted va hablando, y es que decía que nosotros somos responsables de lo que hacemos y que cada uno sabe las cosas que debe hacer.
si bien pudimos haber tenido cierto pasado, ciertas cosas, al momento de transformar nuestras vidas, el Señor derrama su espíritu y allí nos hace hábiles para poder ser mayordomos. Pero individualmente cada uno tiene su responsabilidad frente a Dios. Pero había una parte que quiero que me explique un poco mejor y nos ayude a todos acá a entender, donde decía que, en pocas palabras, a veces pensamos que orar lo es todo. A veces pensamos que estudiar es todo y pensamos que el estudio puede sustituir el diezmo o la oración puede sustituir esto. Entonces, como que cada cosa tiene su valor, su importancia en este ministerio de la mayordomía. Claro, ¿no? A veces uno dice, lo importante es el corazón de las personas, ¿no? Cómo le adoremos a Dios, si de algún modo, si estamos bien con Dios, si oramos a Dios, si cantamos e incluso si somos buenos adoradores, entonces todo está ok. Las ofrendas, los diezmos pasan a un segundo nivel, o sea, no es prioridad. Y esta es una verdad, pero ojo, es el 50% de la verdad. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque sí es verdad, y este es el 50% de la verdad, que Dios quiere nuestro corazón. Eso sí es verdad. Siempre lo he dicho, la mayordomía no es un objetivo, es una consecuencia, es un resultado de mi relación con Dios. Pero el otro 50% de la verdad es que si yo estoy bien con Dios, de algún modo se tiene que evidenciar en lo que soy, en lo que tengo. Y claro, lo evidencio cuando adoro a Dios. Pero si tengo los recursos para adorar a Dios, es ahí donde se debe evidenciar que realmente Dios es mi prioridad. O mejor dicho, como algunos dicen coloquialmente, no ser pues de la boca para afuera o floro, ¿no? Como sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y tus ofrendas, bueno, lo importante es el corazón, ¿no? Van de la mano los dos, ¿no? Claro, y es que Dios siempre ha tenido personas fieles en su pueblo. ¿Sabe? Por mucho tiempo escuché alguna vez personas que decían que el dinero era un problema, pero la Biblia está cargada de personas de diferentes medios económicos y todos fueron fieles a la medida que Dios les permitió tener riquezas. Entonces yo creo que el dinero no es el problema es lo que usted viene hablando de la fidelidad, de saber en qué momento dar, cómo dar, y es allí donde vamos entonces a esa parte de la lección que me gustaría que ampliara, que dice de no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso allí mejor? Como dice, ¿no? Jesús mismo lo advirtió, dijo, porque donde están vuestras riquezas, ahí está vuestro corazón. El ser humano naturalmente, y eso es, bueno, aquí y en la China también, o sea, en todo el mundo, es que el ser humano se aferra a lo material. Uno siempre tratando de buscar un futuro mejor, sueña con tener una casa bonita, una profesión, un mejor auto, un mejor estatus económicos. Piensa en los suyos, piensa también en uno mismo, y es natural que el ser humano trate de alguna forma de buscar algo mejor, y eso está bien, no está mal. Sería de nuestra parte más bien conformismo y mediocridad pensar que bueno, es lo que el Señor me dio para vivir y voy a ser feliz con ello. Está bien que de alguna manera querramos alcanzar nuestros sueños, pero esos sueños no pueden ir en función a opacar a Dios en mi vida. Como lo había dicho al inicio de la lección, aceptar el señorío de Jesús o de Dios implica poner a Dios en el primer lugar. Y Dios quiere que sea exitoso, sí, hay innumerables textos que la Biblia lo dice. Dios quiere que seas cabeza y no cola, dice el libro de Deuteronomio. Entonces, claro que Dios quiere que seamos exitosos, pero ese éxito no significa que no le tenga que reconocer a Dios la parte que le corresponde, porque Él es el que me da las fuerzas, la Biblia lo dice, para conseguir lo que tengo. Entonces, las riquezas tienen que aprenderse a desprender. Si no aprendo a desprenderme de ellas, me va a costar. Y eso, ¿sabes qué, Jarvison? Es un hábito que va desde la niñez. Y lo voy a poner así de chiquito, ¿de acuerdo? A veces los papás cometemos el error de no enseñarles a nuestros hijos a desprenderse, ya sea desde compartir una galletita o incluso en el tema económico.
cuando les damos las ofrendas, no les enseñamos de alguna forma el deseo de dar, sino les damos ya el dinero para que ellos, cual si fuesen monitos amaestrados, salgan y repartan el dinerito, que lo hacen con amor y con cariño, pero que no están siendo conscientes por qué darlo y en qué contexto, ¿no? Entonces, mira, así chiquitito, además voy a contar, mamá me daba de ofrenda a veces a la semana, me daba de propina, me daba un sol de propina. Sí, un sol era bastante, aunque no lo crean. Y entonces mamá decía, pero quiero ver tu sobre de diezmo, me decía, ¿no? Y yo recuerdo que iba a la iglesia, sacaba el sobre de diezmo y ponía 10 céntimos de sobre, ¿no? En el sobre diezmo, ¿no? Entonces un día el anciano se le acercó a mi mamá y le dijo, hermanita, qué lindo que su hijo da el diezmo. Mamá orgullosa, ¿no? Que mamá no siente orgullosa cuando le felicita. Sí, mijito, pero hermanita, un favor, mire, lo que pasa es que Davidcito saca un sobre, y en ese tiempo los sobres costaban, y el sobre cuesta 15 céntimos, y David diezma 10 céntimos. Entonces, hermanita, no se ofenda, pero es posible que usted de pronto le dé 2 solcitos para que David diezme 20 céntimos, y ya como que, y mi mamá se enojó, ¿no? Dijo, no, hermano, mi hijo tiene que aprender a diezmar de lo que le da a su madre, y por último el sobre se lo pago yo aparte, pero mi hijo tiene que aprender. O sea, lo que intento hacer ver es que es un hábito que se va gestando a los niños desde temprana edad, ¿no? Te voy a dar una ofrenda o una mesada, te voy a dar una propina, pero quiero que te haga responsable. E incentivar el que los niños se desprendan para que cuando ellos sean grandes y ganen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles, no digan, es mi plata, voy a comprar mis Converse, sí, voy a comprar mi iPhone. No, sino más bien ellos digan, no, esto es lo que tengo y es lo que le voy a dar al Señor porque lo tengo arraigado por hábito. Entonces hemos estado hablando de recursos materiales, pero tengo entendido entonces que también existen recursos espirituales, que eso sí no los proveemos nosotros, pero amplíenos también sobre eso. Mira, en los recursos espirituales es interesante que el Señor le ha dado dones y talentos a la iglesia. Dones y talentos hay a montones. Hay talentos que incluso están guardados, que literalmente hay gente que canta muy bonito, pero de alguna forma no lo aprovechan para edificar la iglesia. Los dones y los talentos siempre son para edificar la iglesia. Si no cumple esa función, entonces tarde o temprano el Señor también hará justicia en quitarnos los dones y los talentos que no están edificando la iglesia. Va desde alabanza, desde incluso coger un micrófono para hablar, la oratoria, o cualquier talento que el Señor nos ha concedido, es para edificar la iglesia. Ahora, el único detalle es que a veces nos conformamos, ¿no? Y decimos, no, esto me lo dio el Espíritu Santo y yo lo tengo listo, esto el Señor me lo dio y está suficiente, basta ya. Pero no perfeccionamos ese don. Y también hay infinidad de cursos, materiales, recursos para que nosotros aprendamos a poder pulir esos talentos que el Señor ya nos dio, pero que tenemos que seguir creciendo. O sea, lo que intento hacer ver es que los talentos no basta decir que el Señor me los dio, sino es qué estoy haciendo con ese talento, cómo lo estoy enriqueciendo y hasta incluso profesionalizándolo para alabar más y mejor a Dios, para edificar más y mejor a la iglesia. En ese sentido, Dios quiere, por ejemplo, personas que dominan otro idioma, que tienen el don de lenguas, que tienen la capacidad de aprender otro idioma. Dios quiere que esas personas se sigan cada día más preparando más. No, yo ya sé inglés, ya terminé el Basic 1, Basic 2, ya tengo estos cursos, es más, ya salí del IGNA, ya estudié 3 años. Está bien, pero sigue creciendo porque Dios está necesitando que ese talento te sirva para la iglesia, para que un día si vienen turistas, por ejemplo, y no saben español, por lo menos tengan la escuela sabática en inglés para ellos. Para eso el Señor te llamó con ese talento del don de lenguas, dones y talentos.
otro talento, el talento de la música. No, yo canto bien, o sea, yo toco guitarra y lo toco bien. Genial, pero ¿cómo estás perfeccionándolo para edificar más a la iglesia? No, es que ya aprendí rasgueo, ya aprendí punteo, ya sé otras técnicas. Genial, pero estás haciendo que otros puedan aprender para que no sea una sola guitarra la que alabe en la iglesia, sino 3, 4, 5. O sea, los talentos tienen que seguir creciendo, edificando la iglesia y profesionalizando para que alaben más y mejor al Señor. Entonces vemos cómo tenemos estos dos recursos a los cuales debemos rendir. Pastor, yo creo que el pecado nos hizo a nosotros como humanos egoístas, nos hizo resentidos, nos hizo egocéntricos. Entonces nuestra labor es permitir que el Señor pueda restaurarnos y pueda crecer en nosotros ese deseo de poder seguir, ayudar, y que, como dice Filipenses 2:13, que podamos tener el deseo y el poder para que haga lo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer lo que a Él le agrada en este tiempo que a veces es tan complicado hacer las cosas bien? La Biblia es categórica, ¿no? Cuando se trata de poner o de darle a Dios lo que le agrada, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma, ¿no? O sea, con toda tu esencia. Si vamos a reconocer el señorío de Dios, o lo reconocemos al 100% o fallamos en el intento, pero lo que Dios quiere es el corazón completo. No podemos darle nuestras obras a Dios, y no estoy hablando, ojo, del tema económico, ¿no? Que algunos confunden solamente. Estoy hablando de todos los aspectos. Hablo también del aspecto espiritual. Hablo acerca del tiempo que estamos invirtiendo para abrir la Biblia en las mañanas y consagrarnos. Hablo del tiempo que también los sábados podemos disponer para un cachito de tiempo, visitar a los amigos, por ejemplo, que no están llegando a la iglesia por X motivos. Estamos hablando de poner a Dios en el primer lugar, de hacer no obras, pero que se evidencie que estoy poniendo a Dios como prioridad afectiva. Entonces nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad. Nos damos cuenta que somos mayordomos de algo bien grande e importante. Y esta semana entonces pudimos ver cómo tenemos que dar cuenta de cosas materiales, de cosas espirituales, cómo el Señor es dueño de todo, de nosotros, y cómo nos ha dado esa gran responsabilidad de poder administrar todos sus recursos. Pastor, para ir finalizando, ¿cuáles pudieran ser entonces sus conclusiones de esta semana? Pienso que esta semana ha sido una introducción muy bonita. Hablarnos un poco de las funciones, así como existen funciones en la familia, en el cielo las hay. Y dentro de esa función creador, ¿no? Y ser creado, hay ciertas funciones. Dios no va a limitar sus limitaciones para ti, apreciado. Dios no tiene pensado poder mezquinarte lo que Él ya te dio en realidad, las riquezas. El tema está si es que puedes administrarlas. Y para administrarlas tenemos que aprender a ser fieles en lo pequeño. Jesús lo dice, ¿no? Buen siervo fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, Dios tiene reservadas riquezas para nosotros, pero tenemos que aprender a administrarlas desde ya. Y ser sus hijos es una invitación a administrar. Ser sus hijos es una invitación a lo que vamos a obtener, a lo que ya tenemos prácticamente en el cielo. Pero es aquí donde tenemos que ir demostrando nuestra fidelidad, nuestra administración con todo lo que tenemos, desde nuestros recursos, nuestras riquezas, nuestros dones y sobre todo nuestras familias. Pastor, pudiera entonces, para culminar, tener una pequeña oración para que podamos de esa manera dar el broche de oro y pedirle a nuestro Señor ayuda para ser mayordomos de todas las cosas que tenemos. Como no, vamos a orar, ¿nos acompaña? Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos darte las gracias. Estudiamos tu palabra esta semana y tenemos que alabarte y reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Hay muchos desafíos que tal vez se vienen este año para nosotros.
en lo económico, en lo familiar, en lo sentimental, en la salud. Y a veces queremos que tú, Señor, nos bendigas ya por todos los desafíos que tenemos, pero quisiéramos por sobre todo, Señor, primero traerte nuestros corazones a este altar para que tú los tomes y puedas, Señor, aceptarnos como ofrenda viva de sacrificio. Bendícenos en este día, acompáñanos también, Señor. Permítenos renunciar a todo lo que no nos permite crecer para aprender a desprendernos y ponerte en el lugar que te corresponde. Eres el Padre, el Señor de nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, querido amigo, a ti también por habernos acompañado en este repaso. Si te gustó lo que conversamos aquí con nuestro pastor David Silva, te vamos a invitar a que te puedas suscribir, a que le puedas dar me gusta, a que puedas compartir. Envía este enlace a cualquier persona que le pueda servir el material para que podamos seguir llegando a las personas que necesitan ver este contenido. El día de hoy hemos hablado sobre cómo ser parte de la familia de Dios y es así como cerramos lo que es este primer estudio de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros fue un placer poder estar con ustedes, poder compartir y poder estudiar y ampliar un poco más la lección de Escuela Sabática. Nos vemos la próxima semana donde estaremos estudiando a la luz de la Biblia.